Señor, yo le envío a todos los donados a hacer la ayuda de Jehová, hermano, breve posible. La presión, el hermano al río. El pico de arte, porque tengo que primero que soy. Jehová, ayúdame. Yo no voy a ayudar. En Lucas capítulo 2, vamos a leer el y lo vamos a en esta noche, vamos a enseñarle algo de una porción bíblica que nosotros, que nos concierne a nosotros como creyentes, como evangélicos. Gloria al Señor. Así que póngase en actitud de este asunto, no mire ahora, no mire el reloj, de tiempo, coja su Biblia, abra ahí en el nombre de Jehová y póngase a hablar de una actitud positiva. Me está acordado. Y el Espíritu Santo, unos versículos que están fue leído el domingo por nuestra hermana pastora acá al presentar un niño. Esta cosa bíblica es la que normalmente usan los hermanos a la hora de los pastores y ministros a la hora de presentar un niño. Y de esto queremos conversar, una conversatoria sobre este pasaje bíblico pasado por alto por la iglesia. San Lucas capítulo 2, versículo 21, leemos así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para proceder conforme a lo que se dice en la ley del Señor, para doctorar por vos a los mismos. Amén. Ya hemos hablado, Dios añada gran bendición a nuestras vidas. Podamos en esta noche estar en una actitud decidida para aprender. Abra su Biblia, no la cierre, por favor. Amén. Para que así me ayude. Nosotros vamos a comentar estos 3 versículos que hemos leído. Y yo quiero que esta noche, hermano, usted abra su Biblia, hermano. Lo digo que lo voy a repetir varias veces. Abra, hermano, no la tiene, por favor. Ábrala para que así me ayude. Y en esta porción bíblica vamos a hablar de un nacimiento en crisis. ¿Cómo entendemos? Un nacimiento en crisis. Este es un tema que a mí se me ocurrió así. Ponerle, pudiera ser tal vez una mujer marina en sus 40 días, qué sé yo. Pero en esta ocasión, no quiero conversar con ustedes acerca, de paso voy a referirle en mis últimas 2 o 3 ocasiones. Recuerdo que una de mis 2 últimas intervenciones, en mis últimas 3 participaciones, yo prediqué un tema en diciembre, más bien, acerca del nacimiento de Jesús. ¿Cuándo recuerda eso? Usamos en este momento Mateo capítulo 2, los primeros 11 versículos, y en ellos hicimos una exposición acerca de ese nacimiento tan celebrado pero tan ignorado. Posteriormente ahora, hace poco, el domingo pasado, anterior que pasó, estuve predicando sobre los 40 días a que la Biblia hace referencia. En esta ocasión yo voy a hablar y en este tema vamos a tener conjugados 2 de estos aspectos. Uno de los aspectos del mensaje que tiene que ver con los 40 días y también de diciembre que tiene que ver con el nacimiento de Jesús.
nosotros pudiéramos sacar tres partes, amén, tres temas o tres subtemas, porque hay tres cosas, tres elementos que yo quiero destacar aquí. Por favor, no se distraigan, pero mucho menos se duerman, porque si se duermen, entonces nos vamos a ir a otra noche. Y aparte de eso, le voy a regalar unos equipaditos a los hermanos. ¿El título que me historia? El Simai ahora, ok. Vamos a regalar unos equipaditos o unos helados, unos Simai a los hermanos que puedan dar evidencia de estar comprendiendo lo que están explicando. Primero, vamos a ver al menos tres ritos o tres ceremonias que observamos en Lucas capítulo 2. Amén. Ya recuerdo la Biblia, ¿está recuerdando? Hasta ahí, amén. Lucas capítulo 2, ¿verdad? Primera parte, la circuncisión de Jesús. Esto es una de las tres ceremonias que estamos observando en este pasaje. La segunda es la purificación de María, la purificación de esta mujer. Y en tercer lugar, la presentación de Jesús en el templo. Observe bien, hay tres ceremonias o tres ritos que son prácticamente distinguidos en esta porción bíblica. En la primera, donde hablamos de la circuncisión de Jesús, esta es importante saber que Jesús fue circuncidado. Primero, Jesús fue circuncidado a los 8 días. Amén. Así nos lo enseña o lo exigía ya Levítico capítulo 12 y versículo 3, donde hace mención a esto. A los 8 días, dice la Biblia en Levítico 12, versículo 3 de esta manera: y a los 8 días se circuncidará al niño. Ya usted había hablado de esto, ¿verdad? Y en estos libros de Levítico número hay un conjunto de leyes establecidas al pueblo que tienen que ver con distintos aspectos de la vida de este pueblo. En este caso, una de las cosas que son requeridas es que el pueblo sea circuncidado, los niños sean circuncidados a los 8 días, así lo declara el mismo versículo 12, versículo 3 de Levítico. Ahora bien, ¿qué es la circuncisión? Quisiéramos que algún hermano nos ayude, por favor. ¿Qué es la circuncisión? ¿Alguien tiene la idea de lo que es la circuncisión? Amén. Era una pequeña incisión o una pequeña técnica o corte que se le hacía a los niños y que todavía actualmente se le hace a los niños por distintas razones. Una de ellas por salud y otra es por cuestión de se le ocurrió al padre, ¿verdad? Hacer practicar de eso, porque en el futuro el niño va a requerir, prescindir de eso. Y si se le hace pequeño, pues hay mayor ventaja de que se le haga una temporalidad. Por la razón de que más dolorosa esta evita cuando sea adulto que cuando es pequeño se supera más rápido. Pero muy bien, tuvo Dios la curiosidad o la delicadeza de requerir esto al pueblo de Israel. Y en Génesis capítulo 17, aquí está esta ordenanza. En Génesis capítulo 10, versículo 10 a 14, vamos a leer, por favor. Amén. Leemos 17, versículo 10. Mira bien de eso, cuando usted sugiere. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros
circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, dice Jehová. 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. El 12. Y dejad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado también por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el niño, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en nuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, es decir, el que no se le ha practicado eso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, atraer tu mujer, atraer, del 10 al 14. Entonces, la circuncisión está clara, ¿verdad? Se le practicó a Jesucristo, pero miles de años antes de Jesucristo ya se había ejecutado esto porque Dios lo había ordenado, lo había establecido, lo había requerido. Se le puso ese mismo día en que Jesús fue circuncidado, también ese mismo día a él se le puso el nombre. Esto era una costumbre ya de los judíos. Los judíos aprovechaban el momento mismo en que circuncidaban al niño, también ese mismo día, los 8 días, se le ponía el nombre. Gloria al Señor. Se le puso nombre en virtud de una costumbre judía. Pregunta para la sala, pregunta para todos. ¿Quién eligió el nombre que se le puso a Jesucristo en ese momento? ¿Lo eligió? hermano. No eligió María, no eligió José, lo eligió el ángel cuando se le presentó, capítulo 1, versículo 31. Se le presentó el ángel hablando con María, pero le dijeron cuál era el nombre que a él se le iba a poner. Pasamos ahora a otra segunda parte. En esta segunda parte tenemos que ver, va a redundar con un segundo grito. ¿Cuál es este segundo grito, hermano? La purificación de María. Está puesto en prueba, hermano. Estos 40 días, que son los primeros 40 días con María, esta mujer y tal vez Jesús lo están bajando en prueba. Y por eso me ahorita que íbamos a hacer referencia a algún aspecto de los dos últimos temas, o dos de los últimos temas que fue predicado aquí en la congregación. En este caso, María está atravesando por una crisis, ¿cómo llamarlo así para poner el nombre? No es exactamente la crisis, ella fue la única. Todas tenían que experimentar esa experiencia. Amén. Pero María está viviendo en su condición de madre, de el salvador del niño, está siendo víctima de los requerimientos de la ley. Aunque tenía consigo en sus manos el que venía a libertarnos de la maldición de la ley, él mismo ahora tenía que someterse a los requerimientos de la ley. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, tenemos acá el Levítico capítulo 12, versículo 1 al 4, vamos a leerlo brevemente. Levítico capítulo 12, versículo 4, 1 al 4, entiéndase que la purificación de María no se hizo en el momento de lo que primeramente expliqué. La circuncisión del niño fue a los 4 días, a los 8 días. Pero ahora
dice que faltan entonces hasta los 7 días la mujer, ¿verdad? Se le llama inmunda, o mejor dicho, durante todo ese tiempo de ese sangrado permanente, la mujer es tomada en cuenta como una mujer inmunda, que está en una situación de desprecio, de rechazo. Era la costumbre de los judíos, era los requerimientos de la religión o de la ley en el entonces. Por eso dice que a los 9 días se circuncidará el niño, decía Levítico 12:3. Entonces, ahora en Levítico 12, versículo 1 al 4, vemos que la purificación tuvo lugar a los 40 días. Después de los 40 días se espera que ya la mujer no ha de continuar menstruando o sangrando, por lo que entonces termina ese periodo de inmundicia o ese calificativo de inmunda deja de existir en la mujer. Ahora, los padres deberán llevar 2 elementos cuando van al templo, porque María y todas las mujeres en esta época no tenían derecho, no tenían acceso al templo. La ley les prohibía entrar al templo. La ley les permitía a la mujer que mientras fuera inmunda no podía tocar las cosas sagradas. La sangre hacía inmunda a la mujer. No podía poner las manos a las cosas que fueran del templo o que fueran consagradas para Jehová. Por tal motivo, la mujer tenía una prueba difícil, porque las personas que la trataban, su marido, sus hijos, sus hermanos, sus familiares y las personas que lidiaban o atendían o asistían a esta mujer, también eran considerados como inmundos por estar tocando sangre o mujer inmunda. ¿Alguien entendió? Muy bien, entonces, ahora bien, quisiera por favor leer, esto no es usual que se haga aquí, pero yo quiero que le vayan haciendo, como sé que es rápido, para ir buscando. Por favor, no se preocupe, que no tengo un gancho. Y si lo tengo aquí, la meto un poco más práctica, más cómoda, para que tú me busques ahí el delito que yo luego Levítico capítulo 12, versículo 1 y 4. 12. Los primeros 4 versículos. Vean. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: la mujer cuando conciba y dé a su varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 30 días, purificándose de su sangre. 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando se han cumplido los días de su purificación. Bien, hermanos, ustedes vieron esta escritura que se explica por sí mismo. Este periodo de estos 40 días queda dividido en 2 partes. Los primeros 7 días, en donde ella, como dice, ahora vamos a estar diciendo, habla a los israelíes, la mujer cuando conciba y dé a luz, varón será inmunda 7 días. O sea, se dice varón, ¿verdad? La mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Y dice que conforme a los días de su menstruación. Entonces dice, y será conforme a su menstruación será inmunda.
Pero esta es la teoría que se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días, purificándose de su sangre. Yo no sé, aquí como hay muchas mujeres y que tienen bastante experiencia en este asunto, yo no tengo ninguna experiencia, no hay que decir eso, no tengo ninguna experiencia en cuanto a eso se refiere, pero hay muchas mujeres que han parido. Si hay mujeres que han parido, ellas saben, ¿verdad? ¿En qué consiste este periodo? Luego nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros viejos, todavía en estos días, se habla del tiempo o de los 40 días en que la mujer, que antes eran observados y que ya hoy por distintas razones no se observan. ¿Verdad? Hay distintas razones por las que hoy no son observados esos 40 días o 41, pero no le agregan un día más. Algunas no lo observan por ignorancia, porque le dan repito, le dan Juan que cuadra ahí, y no importa eso. Y ella dice, no, eso era antes, ya no se que usar, no, diga dicho, eso que vaya. Eso podría, eso es para, eso no hay que guardar ningún día nada. Yo conozco plata que los 3 días para lavando, tu más cloro, y así. Y se lo da de cabeza, y eso es, si uno no se pone muñoña y no un sencillo, si uno del primer día hace todo, bueno, son distintos conceptos o distintos opiniones que se expresan en el pueblo, algunos por ignorancia, otros por agitamiento, porque no valoran nada, y otras tal vez porque su circunstancia económica le obliga, ¿se oye? La circunstancia económica y la soledad en la que se encuentra, de un marido poco productivo por un lado e irresponsable por el otro. Y esta mujer que vive en una comunidad donde no tiene madre, hermanas, primas, etc. Y le llama también tal vez un mal vivir. Entonces cuando padre tiene que lanzarse el agua y hacer todas sus cosas. Pero no es casual que Dios haya establecido esto en este libro de Levítico que estamos leyendo. Muchas personas piensan que las cosas son por casualidad, existen. No saben que muchas costumbres de los pueblos descansan en las escrituras y que muchas cosas tienen que ver con lo que Dios ha establecido y que no por capricho, ni por coincidencia, ni por curiosidad están aquí, sino que Dios en su infinita y eterna capacidad ha previsto la importancia de ciertas cosas. Y aquí entonces, entre otras cosas, vemos cómo Dios dice a esta mujer, vamos a ir a la iglesia, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Es decir, que Jesús fue circuncidado, pero fue tomando en cuenta lo que más, lo que 1500 años atrás ya Moisés había establecido, había escrito. Mas ella permanecerá 33 días purificándose su sangre. Este 7 y este 33 se me parece a los 40 años que gobernó David. Recuerda que mencioné en uno de los 2 temas recientes. Verán que decía que David gobernó ¿cuántos años? Reinó 40 años, 7 años en Hebrón y 33 años él reinó en Jerusalén. ¿Se acuerda de eso? Y aquí ahora vemos que esta mujer, los 7 primeros días, se le hace algo se toma en cuenta. Y entonces, al siguiente día que ha estado, se circuncida al niño. ¿Verdad? Sería 8. Entonces, 33 días, si vienen siendo 40, apresuren. No creo que esté entre 40.
circuncida al niño, se le practica aquel pacto que fue establecido por Jehová allá, cuando Abraham, mucho tiempo antes de Moisés. Mas ella permanecerá 33 días purificándose su sangre, ninguna cosa santa tocará. ¿Oyó eso? Ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de la purificación. Qué bueno, hermano, que ya lo tenemos, este requerimiento. Qué bueno, hermano, que ya Cristo vino, amén, y nos sacó de ese ritualismo y de esas ceremonias, de esos cultos ceremoniales. Porque la mujer hoy no tiene que esperar 40 días para venir al templo. La mujer puede venir y inmediatamente se encuentre en ánimo y en condición de venir al templo. La mujer puede venir al templo y hasta tomar parte en el culto. Gloria al Señor para siempre. Es importante saber la bendición de la venida y el nacimiento de este Hijo de María, para que hoy nosotros seamos libertados de tantos ritos, de tantas ceremonias y de tantas cosas y figuras que eran sombra de lo que había de venir. Gloria al Señor para siempre. Y ahora vemos que cuando se han cumplido los días de su purificación, ¿qué más nos dice la Biblia? Los padres deberán llevar dos elementos. Escuchen bien esto, hermano. Si veo la primera parte, lo que sí me interesa es que damos partes ahí investigadas. Esto que dice que los padres, es decir, en este caso María y José, tendrían que presentarse al templo con dos elementos en la mano. ¿Cuáles eran esos dos elementos que tendrían ellos que llevar o que traer acá al templo? Primero, un cordero de 1 año. Hermano, estoy hablando acerca de una porción bíblica que se lee mensualmente en el templo. Y es un objetivo que usted quede claro en lo que sucede y lo que se describe en estos versículos, para que cuando nuevamente oigamos el esto, nosotros tengamos conciencia de lo que allí está sucediendo. Dice un cordero de 1 año. ¿Para qué? Para holocausto. Este cordero había que llevarlo para presentarlo como un holocausto a Jehová. Lo otro es un palomino o una tórtola. Palomino es algo así como una palomita, ¿verdad? Eran muy abundantes en esta época, en la parte oeste, en la parte este del Jordán, abundaban en gran cantidad los llamados palominos. Había como una especie de clasificación alrededor de 4 tipos clases de esta ave. Y dice, un palomino o una tórtola para expiación, que era y ha habido que uno ofrenda por el pecado. Entonces, este animalito era para expiar nuestras culpas. Llevaba el sacerdote para que el sacerdote lo ofreciese. En Levítico capítulo 12, versículo 6 al 8, ahí mismo. Léalo, pastora, de mi Biblia. Dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijos o por hijas, traerán un cordero de 1 año para holocausto y un palomino a una tórtola para expiación a la fuerza del tabernáculo de la reunión al sacerdote. Entonces era necesario, se requería que para purificación toda mujer, hacía que la ley exigía esto. Todas las mujeres, después que parían, tenían que ir al templo con 2 cosas, y de esto vamos a hacer una aclaración. Número 1, un cordero que tuviese por lo menos 1 año. 1 año, ¿verdad? Y con esto se ejecutaba lo que se llamaba el holocausto. El holocausto era algo que se realizaba en un púlpito, vamos a llamar así como una especie como de un púlpito, que a veces solía tener unas 4 puntas, o
4 ovejas, y sobre este altar o púlpito, altar más bien, se realizaba el holocausto, que no era más, según el origen mismo de la palabra holocausto, tiene que ver con consumir hasta la nada. De manera que este animalito que era llevado al templo, el sacerdote lo recibía y entonces le hacía fuego para que esto se consumiera a lo mínimo. Por lo menos, en otros países o en naciones paganas, también otros celebraban o hacían holocausto. Pero había una gran diferencia entre este holocausto que se celebraba en Israel, este holocausto que celebraba el pueblo de Dios y el holocausto de las naciones paganas, porque estos llevaban a cabo holocausto con niños menores de 1 año y de 2 años. Y era parte de su culto que ellos rendían al dios Moloch o a otros de los tantos dioses o divinidades que tenían estas naciones paganas, en donde estas religiones diabólicas, creencias religiosas tan satánicas, parte de sus cultos era presentar un bebé, meterlo como en vez de una urna y allí en candela consumirlo, su propio niño víbora. Era algo terrible. Cuando el Imperio Romano comenzó a batallar a apoderarse de otras naciones y de otros pueblos, tuvo que enfrentar eso, porque el Imperio Romano, que es o ha sido el imperio más cruel que ha tenido la historia de la humanidad, uno de los imperios más notables, de más connotación y de más crueldad, hermano, ellos no estaban de acuerdo con eso. Y entonces tuvieron que coger muchos sacerdotes de esos cultos, de esas iglesias, de esos templos, de esas religiones, que nada tiene que ver con lo que estamos leyendo y estudiando aquí, que nada tiene que ver con este pueblo. Ellos fueron enfrentados, abordados por el imperio y eran ejecutados en su mismo templo. O sea, los dirigentes del Imperio Romano tomaron esta crista, hermano, y lo llevaron y el mismo templo invitaron a declarar fuego a estos sacerdotes para así defender de esta crueldad, de este infanticidio. Gloria al Señor. ¡Qué religión, hermano! Más terrible. Que en su culto incluya la quema hasta la ceniza, no de un niño cualquiera, sino de su propio hijo. Gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno, si un Dios de amor, a un Dios de misericordia. Los padres que eran pobres se les permitía, según Levítico 12:8, se les permitía algo así como dice una frase, ser saciado. Vamos a pensar esa frase. Porque llegaban a cordero, porque no lo tenían. Las otras cocinas eran lo que hacían en la otra. Entonces, le han saciado, hermano. Sí, vamos a usar la frase que es licenciado, ¿verdad? O sea, se daba un voto de gracia y a ellos se les permitía, bueno, como tú no puedes comprar un cordero, porque un cordero es algo más costoso, vamos entonces a hacer la excepción y a ustedes le vamos a aceptar algo de menor valor. ¿Qué hacía en este caso? Entonces, en este caso, el doctor moral o no para menos. Si tú no tienes que comprar un cordero, entonces pues traer los doctorantes o traer los palminos en vez de un cordero de 1 año. Entonces, ¿cómo era eso? Era uno para hacer el holocausto y otro era para hacer la expiación. O sea, se ofrenda por el pecado. Preguntas a la iglesia. ¿Qué trasladaría a ese rico, al tiempo? Voy a pensar a algo que no se entiende. Vamos a ver, hermano. ¿Qué? Porque yo creo que eso es bastante claro. Ahora, fíjate usted, ¿qué trajo María a ese rico? Los niños han sido declarados a Lucas 2:24. Otra pregunta. ¿Qué le
aspecto económico de esta mujer, o de esta pareja, o de este matrimonio. Que ellos eran de un nivel económico muy pobre. Otra pregunta. ¿Qué idea y qué de los presentes dejados por los magos en Mateo capítulo 2 y en el versículo 11? No, lo estoy mencionando, ahí yo siempre dije que eso hace referencia a algo que expliqué en Mateo capítulo 2 en el mes de diciembre. Entonces la pregunta mía es esta, la primera otra vez. En Mateo capítulo 2, vamos a ver, no quiero que la gente precipite en contestar sin estar consciente de lo que va a contestar, para que no pase vergüenza, ¿no? ¿Qué pasó con los presentes, los regalos, que como bien vieron aquí, Mateo capítulo 2 y versículo 11, dice que unos magos que vinieron del oriente a este nacimiento trajeron oro, incienso y mirra. Ahora bien, porque yo quiero ordenar de la mente cronológicamente en este evento donde 99 hermanos de cada 100 posiblemente exista una incapacidad de distinguir el tiempo entre una cosa y la otra. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué pasó entonces? ¿Y qué de los presentes dejamos por los magos en Mateo capítulo 2 y versículo 11? ¿Recuerdan? Oro, incienso, mirra. Por la parte de énfasis yo hice sobre eso. Y al entrar a la casa, vieron el niño con su madre María buscándose lo dorado. Y abriendo sus tesoros, que ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, esos cuartos, porque fíjense que cuando van a llevar a cumplir con el rito de la ley para la purificación de María, el segundo rito que fue su referencia, ellos no pudieron cumplir con lo que en principio establece el regimiento, sino que tuvieron que irse en instancia con los terciados. Con los terciados. Bien, puede ser que usar. Ellos tuvieron que apuntar, porque de ahí ellos tuvieron que viajar en este matrimonio. Para cumplir la promesa, fíjense, cuando yo hago la pregunta, yo tiene en función de la crisis económica, de 40 días, no lo que pasó después. La gran diferencia que hay llevaron dos caminos, porque aquí se conoce. No te quiero explicar, no se me confunda. Correcto. Exacto, hay una diferencia. eran los regalos que le llevaban, eran de gran valor, no regalos como si fuera para un pero cuando fueron a llevar a llevar lo que tenían que llevar allá, obviamente eran algo de poco valor, o sea, ahí estaba la condición económica de él. Hermano, lo que no es el tiempo de predicarlo. Lo que sucede es que los asesinatos son diferentes. Uno es primero y apenas estamos hablando de los primeros 40 días, hermano. Los barcos se aplicaron a este nacimiento casi 2 años después. Luego, repito, el escenario en cuestión, en este momento, estamos hablando apenas de los primeros 40 días de una mujer marida, hermano. No han llegado ni los magos ni los pastores. 8 días. Es a los primeros 8 días que esta mujer tiene que presentar al niño o ser circuncidado, perdón. Entonces,
la presencia de los magos, recuerden, hermano, que no es en el mismo momento o circunstancia o lugar o escenario. Son dos momentos distantes totalmente. Estamos hablando de que María probablemente no se ha mudado ni siquiera por ahí. Ella está en este momento, según Mateo capítulo 2 y versículo 11, ella está instalada en una casa. Lea capítulo 2 y versículo 11 de Mateo, hermano. Donde los magos se visitaron fue una casa, no fue en el pesebre, donde fueron los pastores. Los pastores sí llegaron al pesebre. Repito, los pastores les tocó visitarlos a ellos en el pesebre. Los magos no les tocó a ellos visitaron el pesebre, porque fue 2 años después, cuando los pastores estaban en una aldea de Belén. Ellos fueron informados de un niño que había nacido y ellos se acercaron para ver a ese niño y allí mismo no llevaron presente. Los pastores no llevaron presente, ¿verdad? Entonces, ellos se interesaron los pastores en ver a ese niño y fueron contentos, anunciados o avisados de que ese niño, ellos también tuvieron su señal, los pastores, y fueron a ver a ese niño. Pero luego María se mudó, se trasladó con su pareja, con su esposo, con José, y también con el niño. Y estaba, según Mateo capítulo 2, versículo 11, dice así mismo que estaba en una casa, no en un pesebre. Entonces allí, luego los pastores le dejaron los presentes ya mencionados. Aparte de eso, estos presentes sí les sirvieron para algo a ellos, pero fue en ese momento después. En el capítulo 2, versículo 16, vemos la bendición de esos presentes. ¿Cuánto lo vamos a buscar? Mateo 2, 16, por favor. Mateo 2. Correcto. Vamos a ver. Entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños que tenían menos de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme el tiempo que ya Herodes había inquirido de los magos. O sea, ¿en qué significa? El acto que Herodes le sacó en el interrogatorio, en la investigación que le hizo por los magos. Desde ahí, según una declaración e información que le dieron los magos, entonces él inquirió, él analizó, él pensó, concluyó diciendo, bueno, a esta altura del juego, el niño debe tener 2 años. Lo que significa que cuando los magos fueron al niño Jesús, no tenía días de nacido, como la inmensa mayoría de los hermanos creen. La inmensa mayoría de los hermanos están mirando a los magos, viendo un bebé, y ya Jesús caminaba, no hay que caminar, y habla y hablaba. Sabrá Dios si le quitó, si le dejó la mano. Sabrá Dios qué travesura, o qué gracia, o qué jugosidad le hizo el niño a los magos. Porque los magos gastaron una larga jornada o trayectoria para trasladarse del oriente hasta el lugar donde estaba el niño, María y José. Eso es lo que es correcto al mencionarlo. Entonces, no voy a entrar en esa parte, porque ya no tengo, pero era una parte muy importante, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, quiero concluir reiterando esto. En el versículo 2:16, ¿qué fue lo que leímos? En 2:16 de Mateo. Inquirió los magos, de que a menor de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme el tiempo que había inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: "Oh, fue oír agradar
grande lamentación, yo he vivido. Raquel, no meta. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron, porque es una profecía de Jeremías con respecto a eso. Ahora bien, haré yo salir, ¿verdad? Como dice el 20, dice, levanta de todo su niño, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. No, antes de eso, ¿verdad? Donde ellos tuvieron que irse a Egipto, 14, y él despertaba como de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Entonces, estos se fueron, y con este dinero ellos pudieron, ¿verdad?, sustentarse durante el tiempo que iba a estar en Egipto, hasta tanto se apaciguara la ira, ¿verdad?, el enojo, ¿verdad?, la otra palabra, la envidia que había en este hombre, ¿verdad? Tema que hermano que la presentación fue ahí mismo en el jueves, los 40 días. Dios había detectado que el primogénito le pertenecía y habían sido designados para constituir una clase sacerdotal. Pero eso queda para el próximo capítulo. Yo les diría mucho en estos dos ritos avanzados, complicados, usted ha captado. Recuerden que son 3 ritos que vemos en la porción bíblica que la pastora lee cuando va a presentar niños al Señor. El tercer rito tiene que ver con lo que sí le interesa a la pastora y a los ministros cuando van a presentar niños al Señor.